Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la asambleísta social cristiana por Pichincha, Marjorie Chávez. Muchas gracias, asambleísta, por la oportunidad. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo a usted y a toda su audiencia. Siempre para mí es un honor estar aquí en Curiquingue TV y bueno, espero que tengan una linda noche. La libertad de expresión durante el correísmo fue conculcada, transgredida y violentada. Se pretende retornar a la ley ignominiosa, oprobiosa, en cuanto al hecho de coartar la libertad de expresión. Se pretende una nueva ley mordaza para judicializar, para criminalizar, sobre todo el trabajo periodístico en el Ecuador. Con esta ley de comunicación, sobre todo, se pretende censurar tanto a los periodistas como a los medios de comunicación. Así es, y no solo a los periodistas. Esta no es una ley solo para periodistas, es una ley para todos los ciudadanos que no tendrán una herramienta para poder expresarse libremente, o para los medios de ejercer el control de una rendición de cuentas, ¿verdad? A través de la información, de las investigaciones. Se intenta nuevamente retroceder en el tiempo, algo que esquemas que habíamos superado en cierta medida, no totalmente, y por eso se realiza el trabajo de esta ley para cambiar una vez por todas un modelo de censura previa, directa e indirecta, un modelo de responsabilidad ulterior y corregulación, que es lo que buscaba el informe de mayoría, que es lo que buscaba el trabajo de la comisión cuando incorporó 5 proyectos de ley presentados por diferentes bancadas e incluso por el Ejecutivo, que terminó con un proyecto razonable, cumpliendo todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos, las recomendaciones de los relatores, sobre todo después de haber hecho un trabajo plural, de haber escuchado en más de 48 comparecencias a la ciudadanía, a los actores. Sí, es un trabajo profundo y muy responsable. Esto el informe de mayoría. Lamentablemente el informe de minoría ni siquiera contó con la presencia de quienes lo proponían dentro de la comisión. No estuvieron presentes, ninguno, no fue cuando tocaba hacer la presentación, y pues hasta ahora vemos que no aparecen, ¿verdad?, a explicar el porqué de su informe, y pues por un tema político, más allá de que sea un poco análisis, se votó este informe de minoría que pretende hoy pues retroceder y seguir trabajando un esquema de censura previa, directa o indirecta, y tener figuras tan nefastas como una institución que sea quien decide qué está bien y qué está mal, y que tenga la capacidad de sancionar. Eso ya lo habíamos superado en el 2019, pero lamentablemente quieren volver a la época de la Supercom, y yo felicito espacios como el tuyo, que realmente nos dejan hablar ante toda la ciudadanía sobre la importancia que esto tiene. Recordemos que la libre expresión es un eje transversal en todos los demás alcances de derechos humanos, y si la coartamos, realmente estaremos coartando nuestra capacidad de asociatividad, nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de encontrar personas que piensan igual, y nuestra capacidad también de hacer una rendición de cuentas a quienes estén en el poder. Se elimina la opinión como forma de expresión y se amplía, sobre todo, la censura previa para privados. Pues esto es un tema que también preocupa. No hay una clara abordaje de lo que es la opinión y de lo que es la información respecto a las herramientas que tienes luego para defenderte, ¿verdad? Nosotros habíamos explicado claramente que la información como la opinión acarrean responsabilidades diferentes de quién las emite, y estos parámetros tienen que establecerse claramente, y tienen que establecer cuál es dicha responsabilidad y cuáles son las consecuencias que
en cada uno de los casos son diferentes. Entonces, se debe informar con la verdad y esto supone describir hechos corroborados y en caso de presunciones advertir que se trata de una posibilidad. Y respecto a las consecuencias jurídicas derivadas de la responsabilidad de informar de verdad, o sea, la verdad, estas recaen sobre el emisor, pero pueden extenderse, digamos, al medio cuando es información. Y los parámetros están previstos en la ley, deben ser incluidos también en los códigos éticos, profesionales de los medios de comunicación. Para eso nosotros en el informe de mayoría dábamos nuevas funciones al Consejo de Comunicación y pues bueno, ahora en el informe de minoría esto está poco abordado y realmente lo único que les ha preocupado pues es mantener la capacidad de denunciar penalmente a quien opine algo respecto a los políticos, algo que ya se había superado. Recordemos que los políticos tenemos un estándar de tolerancia diferente y que en esta diferenciación de opinión e información también hay que hacer una diferenciación respecto a si eres un político en funciones o funcionario público de alguna institución o un candidato, ahora que estamos ya por entrar también a elecciones, ¿verdad? Por lo que comentamos del umbral de tolerancia. Y frente a la opinión, pues el responsable debería ser exclusivamente el emisor, y si bien puede alegarse rectificación, réplica u otras acciones, estas realmente son marginales y no podemos pretender regresar a un esquema donde te quieren pues generar todo un proceso punitivo por opinar lo que piensas, incluso tratándose también de personajes políticos. Estos son parte del retroceso que pretende llevarse a cabo con este informe y esperamos por ahora el veto del presidente. Yo personalmente espero que este veto sea ¿Habrá un veto el veto total por parte del mandatario Guillermo Lasso Mendoza? ¿Está comprometido con la causa en cuanto a la libertad de expresión? Lasso Mendoza, le pregunto, asambleísta, disculpe la interrupción. Esperamos ver que así sea, esperamos recibir, tenía 30 días para enviarlo, aún no se cumplen los plazos. Yo en lo personal espero que sí sea un veto total, no un veto parcial, porque pues realmente si no hay un cambio en el modelo, no vamos a tener la libertad de expresión protegida como se ha intentado. El informe de minoría hace simples reformas a la ley actual. Lo que el informe de mayoría planteaba era un cambio de modelo total, un modelo de censura directa o indirecta, un modelo de corregulación y responsabilidad ulterior. Así que yo sí espero que a priori este veto sea total y pues como lo dice la ley orgánica de la función legislativa, de ser así, pues la Asamblea puede volver a abordar este tema en un año. Si llegase a ser un veto parcial, el presidente tiene que enviar un articulado alternativo que deberá ser debatido en 30 días dentro de la Asamblea Nacional y necesitará mayoría calificada para ratificarse en esta posible reforma. Y si no, pues para allanarse serían 70 votos. Realmente esperamos que lo que venga sea el veto total y poder abordar en otro momento, con otra coyuntura, con otros intereses, este tema tan importante, porque realmente lo que vimos es que fue incorporado dentro de una coyuntura política compleja en el Parlamento, que prevaleció más allá los intereses que una responsabilidad sobre lo que realmente significa el querer aprobar un proyecto de esta naturaleza. ¿Qué le parece las expresiones vertidas por parte del asambleísta nacional Fernando Villavicencio? En la medida de que afirmó lo siguiente: me dolió que el Partido Social Cristiano se haya abstenido de votar en contra del proyecto de minoría. Pues yo creo que Fernando tiene la razón. Si usted ve la votación de la Asamblea Nacional, mi curul
votó en contra. Es decir, yo no voté como toda mi bancada en este proyecto. No cabían dudas al respecto. Finalmente no es un voto positivo, ¿verdad? Que para muchos es lo que cuenta. Pero si hemos luchado contra la ley Mordaza tantos años, pues yo no podía votar ni siquiera abstención. Yo voté en contra. Y junto con Fernando Villavicencio presentamos uno de los proyectos de ley que fue incorporado en el informe de mayoría. El informe de minoría realmente pues, fue hecho muy a la ligera, sin análisis, sin una defensa de sus ponentes, y lo que buscaba era simplemente ingresar rápidamente una propuesta que busca cuidar la ley del 2013 y retroceder las reformas del 2019. Con Fernando trabajamos este proyecto de ley, lo defendimos en la comisión y hemos estado, por supuesto, luchando por esta causa que desde diferentes matices y desde diferentes posiciones pues nos une en lo que es la libre expresión y la lucha por la libertad. Así que junto con él, pues entiendo yo, estamos a la expectativa de que el veto sea total. ¿Por qué el Partido Social Cristiano se abstuvo? Eso habrá que preguntarle al jefe de la bancada, mi querido amigo. Yo, como le comenté y ustedes de la votación, yo voté en contra porque pues yo soy bastante firme en mis decisiones y no podía dejar de ser coherente con mi trabajo y con lo que he venido peleando más de un año, ¿verdad? Y con lo que creo. Así que la próxima que usted entreviste a Esteban Torres, pregúntele. Pero como yo le digo, mi voto fue en contra. ¿Qué podría recalcar en cuanto a la circunstancia de que se deroga el contenido incluido en la ley vigente sobre autorregulación de medios y se atribuyen responsabilidades civiles por opinar libremente? El informe de minoría realmente lo que busca pues es nuevamente tener una institución que decida qué está bien y qué está mal. Y esto es realmente peligroso, es volver a la época de la Supercom, ¿verdad? Tener una defensoría del pueblo que se encargue de conocer, sustanciar y procesar. Realmente atenta contra la libertad, atenta contra los estándares internacionales, temas de derechos humanos en materia de libre expresión, porque le das a un órgano por fuera del sistema judicial la capacidad de resolver estos casos. Y esto ya lo tuvimos en la época de la Supercom y fue lamentable. Y recordarle además a la ciudadanía que cuando estaba vigente esta ley, quienes más utilizaron este recurso fueron los políticos en funciones. Es decir, quieren volver a hacer una ley o retroceder para tener una herramienta que proteja a los políticos de la opinión pública y no como esperábamos y como trabajamos el espíritu del informe de mayoría, que era proteger a las audiencias, no a los políticos. Y hacen simples reformas cuando realmente lo que buscábamos era cambiar todo el esquema, cambiar un modelo y pasar de esta censura a un modelo de corregulación y responsabilidad ulterior. Y el informe de minoría que critica la autorregulación, pues más bien si usted ve el articulado lo sigue manteniendo y sigue hablando de autorregulación. Fue hecho a la ligera, tiene varios errores de fondo y forma y sobre todo no fue debatido, ni siquiera fue defendido por sus ponentes en un momento. Más responde a intereses políticos y por eso es tan peligroso en este momento y que además nos estamos jugando también el poder expresarnos libremente en una época además electoral. Con la aprobación de esta ley de comunicación, el Estado podrá decidir cuál información es verdadera y cuál es falsa. Sí, no sé si verdadera o falsa, pero sí que está bien y que está mal. Y no es sino la pluralidad de información que tiene que darle a las audiencias la capacidad de decidir aquello. Por supuesto, la opinión tiene que ser por lo menos informada.
y la información tiene que ser corroborada. Esa es una diferencia clara, ¿verdad? Y que además se establece cuando hablas de las responsabilidades en cada uno de los casos. Es importante que entendamos la diferencia, que los parámetros previstos están incluidos y frente a la opinión, el responsable es exclusivamente el emisor, y figuras como la calumnia, la injuria, en el proyecto de mayoría estaban incorporadas de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, recordando además quienes ejercemos un cargo público estamos expuestos al escrutinio público y tenemos un umbral de tolerancia diferente. Todo este análisis y explicación minuciosa se hacía en el proyecto de mayoría para poder tener claridad en una nueva ley. En esta informe de minoría pues son reformas a lo existente, que en realidad es más de lo mismo. ¿Se podría dar una nueva ley de comunicación? Bueno, esperemos que llegue el veto del presidente y una vez ya sabiendo qué es lo que se ha vetado, que espero que yo sea un veto total, podríamos considerar el proyecto después de un año. Así que veamos los tiempos que transcurran en la Asamblea Nacional para que así sea, ¿no? Y de ser así, pues en un año podrá ser ratificado en un solo debate con voto favorable de mayoría calificada de los miembros. Y si es el veto parcial, también veamos cuál es el comportamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Tendrá 30 días a partir de que llegue, así que ahora está en manos del presidente. Yo aspiro que pues sea trabajado con responsabilidad este veto y que sea en realidad total, porque este informe de minoría pues es volver, es retroceder, y además ha sido manejado con poca responsabilidad. ¿Realmente se necesita una ley de comunicación en el país? Sí, se necesita definir los límites del exceso, y justamente una norma bien hecha la define, ¿verdad? Se necesita que sea la responsabilidad ulterior quien defina lo que está bien y lo que está mal, pero ergo tienes que haber emitido primero la información, ¿verdad? Lamentablemente lo que se quiere mantener y perpetuar es censura y censura previa a través de mecanismos como la definición de neutralidad en los medios digitales, lo cual no está claramente explicado. También con herramientas como la Defensoría del Pueblo, que decidirá qué está bien y qué está mal, y que incluso tiene la capacidad de sancionar, y con otras herramientas como, por ejemplo, el mantener la publicidad y el espectro radioeléctrico dentro del mismo cuerpo legal. Esto ya está estudiado y definido en el mundo por los estándares internacionales. El mantenerlo así es un esquema de censura, porque condicionas la opinión y la información a través del sorteo de las frecuencias y también de la publicidad. Por eso era tan importante el que no estén juntos, el que se puedan abordar de forma específica. Además, recordemos que el espectro radioeléctrico tiene una naturaleza diferente. No solo es para la comunicación en medios, sino también la telefonía celular, el internet y demás. Son temas más técnicos que tienen que ser abordados en un cuerpo legal diferente, y si los mantienes en el mismo es justamente para usarlos como un mecanismo de censura. Y esto es algo realmente importante que tiene que tener clara la ciudadanía, sobre todo los medios, porque debió separarse, como se hizo en el informe de mayoría, y el informe de minoría, pues al intentar mantener la censura y todos los mecanismos posibles para censurar directa o indirectamente, lo mantiene en un mismo cuerpo legal. Habría una venta de puestos en la aduana del Ecuador. Todo esto protagonizado por parte del ex consejero presidencial Juan José Pons. Su opinión, su palpitar, su reflexión. Le escuchamos, asambleísta, por favor. Creo que estos casos y cualquier otro caso de presunto incumplimiento, presunto hecho de corrupción, tienen que ser investigados por las instituciones correspondientes. Así que
esperamos que así sea en este caso y en todos los demás, y que sea el sistema correspondiente, el sistema de justicia, las instituciones encargadas de dar luces en cada uno de los casos, y en que la ciudadanía pueda tener sí, certezas sobre la institucionalidad y sobre la defensa de las leyes. Así que esperemos realmente que las investigaciones arrojen resultados. Debe actuar de oficio la fiscal general del Estado ecuatoriano asambleísta. La actuación de oficio o no de la fiscal pues está claramente establecida en la ley, de manera en que si es necesario pues tiene que hacerlo, y si no pues también hay que justificar y dejar que sea a través de una denuncia, ¿verdad? Pero lo que sí esperamos en este momento los ecuatorianos es que todas las instituciones actúen respetando sus competencias y la institucionalidad, sin injerencias políticas. Hemos visto ya muchos casos también dentro del Parlamento en donde lamentablemente la política está por sobre el derecho, cuando, mi querido amigo, debería ser al revés. ¿Cómo está el Partido Social Cristiano en la provincia de Pichincha? Muchas gracias por la pregunta, y a todos los oyentes de Curipingue TV les comento que venimos trabajando ya en nuestros cuadros, en nuestro esquema para las próximas elecciones. Hasta estos días tenemos para ingresar las primarias y hemos trabajado ya en ello varios meses, porque en realidad pues es un trabajo duro. Juntas parroquiales, concejales, alcaldes, tenemos ya varias alianzas en diferentes cantones, y daremos a la ciudadanía opciones de gente capaz. ¿Cómo cuáles? Más o menos. En fin. Le pregunto. Por ejemplo, en Mejía tenemos Janet Mejía como candidata a la alcaldía, también con los concejales. En Quito ya en estos días estamos por dar a la luz el nombre de nuestro alcalde y de nuestros concejales. Que Patricio Alarcón. Patricio Alarcón. Usted sabe más que yo, oiga. Pero sin duda son cuadros afines a los valores del partido, preparados, que han demostrado a lo largo de su trayectoria profesional eficiencia y capacidad, que es lo que busca y necesita hoy la administración de nuestra ciudad para recuperarse. Y es el mismo cuadro que manejan nuestros candidatos y candidatas a concejales, que pues darán una opción válida a la ciudadanía para elegir finalmente gente capaz, gente que responda al mérito, no a otro tipo de dinámicas políticas, y que sigamos creciendo en la provincia. Hemos crecido, recordemos que por muchas décadas no habíamos tenido representación electoral, y ya tenemos, yo soy un ejemplo, tenemos una asambleísta, tenemos alcaldes dentro de Pichincha, tenemos juntas parroquiales, presidimos juntas parroquiales, tenemos concejales también en varios cantones. Así que estamos contentos porque luego de esta nueva elección seremos aún más, y la ciudadanía pues sabe que el Partido Social Cristiano está presente, está vigente y que trabaja con responsabilidad para darle buenas opciones, que no nos sigan dando a elegir el menos malo, ¿verdad? Sino gente realmente capaz, consistente, coherente y sobre todo empática, que sea capaz de tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de la gente también desde lo local. Muchas gracias por la oportunidad, asambleísta. Le agradezco a usted y le envío un fuerte abrazo a toda su audiencia, siempre a las órdenes. Hasta pronto. Muchas gracias.